Muy cerca del principio del universo, surgió la luz. Y ya sea que uno crea en la evolución, en la creación, o en una combinación de ambas, la vida apareció aquí. Los primeros hombres abandonaron las cuevas e iniciaron el camino a la civilización. Y mientras el desarrollo humano aumenta, la demanda de energía ha llegado al límite de los recursos naturales tradicionales. La necesidad de aprovechar la energía solar es una urgencia contemporánea. Y aunque estamos desarrollando tecnologías que utilicen este recurso económico y eficiente, las plantas han usado la luz del sol desde hace eones. Con ella, las plantas combinan el agua y el dióxido de carbono y forman moléculas orgánicas. Estas moléculas, llamadas carbohidratos, forman una estructura vegetal. Las plantas parecen máquinas complejas y autosuficientes que convierten la energía solar en energía química. Los colectores artificiales de energía solar no se comparan con ellas. Fue con una vela como el clérigo y químico inglés Joseph Priestley descubrió en 1771 una de las maravillas que las plantas realizan. Del diario de Priestley: me di cuenta de que había descubierto accidentalmente un método para restituir el aire que se había perdido por la combustión de una vela, y que había encontrado una de las estrategias que la naturaleza usa con ese fin. Era la vegetación. Priestley descubrió que las velas se apagan dentro de un frasco cerrado, pero que las plantas pueden restituir ese aire quemado. Después sustituyó la vela por un ratón, y para desgracia del ratón, obtuvo el mismo resultado. Los experimentos de Priestley demostraron que las plantas liberan oxígeno, aunque él solo sabía que las plantas restituían algo que los animales y las velas consumían. Pero él no sabía que sin luz, las plantas no podían reponer el aire. Sus descubrimientos alentaron a la comunidad científica a hacer más experimentos. Aunque se sabía que el agua era esencial para las plantas, no fue hasta 1779 que el médico holandés Jan Ingenhousz demostró que la luz solar es necesaria para que éstas liberen oxígeno. Ingenhousz también demostró que solo las partes verdes de la planta participan en el proceso llamado fotosíntesis. Unos años después, el científico suizo Jan Senevier aumentó el conocimiento sobre el tema. Descubrió que todo el proceso depende de un gas en particular, el dióxido de carbono. Así que a principios del siglo XIX, los científicos pensaron que dominaban el tema. Se creía que ya conocían los reactivos básicos y los productos de la fotosíntesis. Un siglo después, se descubrió que las plantas no solo necesitan agua, sino que también la producen. Un pigmento verde, llamado clorofila, absorbe la energía luminosa y la convierte en ligaduras químicas que almacenan energía, misma que utiliza para crear carbohidratos. Al sustituir las palabras por símbolos, la ecuación queda así: luz, clorofila. Quizá lo más importante que sucede en la fotosíntesis sea que el dióxido de carbono se rompe y ese carbono se une a las moléculas orgánicas. Estas líneas muestran el destino del resto de los átomos que participan. Los corchetes a los lados del C, H2O, indican que es un solo grupo. Hacen falta 6 grupos así para hacer el azúcar de 6 carbonos, glucosa.
Así que al multiplicar esta ecuación por 6, la molécula de glucosa C6H12O6 se completa. El agua aparece a ambos lados de la ecuación, pero el agua del lado derecho es agua recién creada. Esto se comprobó al darle a las plantas agua marcada con el isótopo radioactivo oxígeno 18. Solo la mitad del hidrógeno del agua original se usa para el agua nueva. El resto forma parte de la glucosa. El oxígeno del agua original se libera como oxígeno gaseoso durante el proceso de la fotosíntesis. El oxígeno del agua nueva viene del dióxido de carbono. Pero el proceso es más complejo de lo que muestra esta ecuación. Suceden muchas cosas desde que la planta recibe la luz hasta la producción de los carbohidratos que hacen una hoja. La evidencia indica que la fotosíntesis ocurre en dos etapas distintas. La primera depende de la luz y se llama reacción luminosa. Es la reacción luminosa la que usa el agua original y libera oxígeno como residuo hacia el ambiente exterior. La segunda etapa, la reacción oscura, no requiere oscuridad, pero funciona sin luz. Lo que esta reacción requiere es dióxido de carbono y también todos los productos de la fase luminosa, menos el oxígeno. La reacción oscura usa estas sustancias para producir agua nueva y proveer la energía necesaria para incorporar el carbono del dióxido de carbono a los grupos de CH2O, que luego en grupos de 6 formarán glucosa, uno de los carbohidratos más simples. Estos carbohidratos constituyen la materia orgánica y forman las hojas, tallos, frutos y flores de las plantas. Así la planta crece y madura. Las plantas son la maquinaria y el producto de la fotosíntesis. Una parte importante del producto, la parte básica de la maquinaria fotosintética, es la hoja. Hay clorofila en la hoja que absorbe la luz usada para este proceso y le da a las plantas su color verde. Cloro significa verde en griego y fila significa hoja. En muchas plantas, la clorofila se encuentra en una capa de células llamadas células empalizada, localizadas bajo la superficie superior de la hoja. Palizada significa fortificación, y lo que las células empalizada guardan son corpúsculos unidos a la membrana llamados cloroplastos. En una célula empalizada de una hoja de tabaco, en un corte transversal, los cloroplastos se alinean sobre la membrana celular interna. Dentro de cada cloroplasto hay un sistema elaborado de membranas largas y delgadas llamadas lamelas. Y es aquí donde se encuentran los cloroplastos. Cloro y fila, los chicos solares, presentaciones diarias.